vamos a conversar de inmediato. Hoy precisamente el Banco Central publicó un documento donde presenta la distribución de los fondos que ha liberado con el propósito de estimular la actividad económica, y dice cómo quedaron distribuidos entre los distintos sectores. ¿Qué piensas? Bueno, el Banco Central terminó su política de contracción monetaria hace un par de meses, y para eso usa dos instrumentos. Ha bajado la tasa de interés, ese mecanismo toma más tiempo, y el otro es dar facilidades de liquidez. Y son facilidades por un monto total de 119.000 millones. 60.000 millones inicialmente, después aumentó esa facilidad en 25.000 millones más y 34.000 de liberación de encaje legal. Entonces, hubo duda de por qué se acabó tan rápido inicialmente. Entonces, el tema es que la gente no leyó al principio que de eso había 30.000 millones que no eran para prestar, sino que el banco lo puso a disposición del sistema financiero para el manejo de liquidez de los bancos. O sea, esos 30.000 no eran para prestar. Y lo primero, eso se estila. Bueno, es un mecanismo de dar liquidez. Lo que cuando el banco hace una política restrictiva, seca la liquidez de la economía, entonces pone son herramientas que usa la política monetaria válida. Sin embargo, entonces, los mismos bancos que recibieron esos 30.000 para liquidez, para manejo de liquidez, le están adelantando 25.000 al gobierno. Sí, adelanto de impuestos. Sí, ya hay como una contradicción. Sí. No, me está devolviendo lo mismo que me prestaron. No, contradicción no, hay como un jueguito ahí. Sí, bueno, el ministro... ¿Cómo es? No, yo sé lo que ha salido en los periódicos. Bueno, ya se sabía desde hace varias semanas. Sí. Era como un rumor, pero ya el ministro de Hacienda lo confirmó. Sí. Ya está registrado como un ingreso en el mes de junio. El gobierno negoció un adelanto de impuestos de 25.000 millones. No es la primera vez. En el año 2021, tanto la Barrick Gold como el sistema financiero adelantaron impuestos. Eso fue una negociación que hizo el gobierno para evitar la reforma tributaria en ese momento. Realmente los adelantos de impuestos son una muy mala práctica. Esa es la realidad, no son gratis, no sabemos ¿Qué consecuencias pueden tener? Mira, es que el gobierno o tiene que ajustarse a sus ingresos o tiene que salir y endeudarse, que es lo transparente. El adelanto de impuestos es como un préstamo, pero que se registra del lado de los ingresos, pero es un préstamo que no lo aprueba el Congreso, porque realmente te están dando dinero que no estaba previsto. Es una forma de evitar seguir... Claro. No, entonces, imagínate, bueno... y te bajan, cuando te dan ese adelanto, te bajan los impuestos, un porcentaje. O sea, una gracia. Bueno, eso es lo que se estila, que el que da adelanto de impuestos negocia algún tipo de una tasa de descuento. Ahora, eso significa más ingreso ahora, menos ingreso en el futuro. Claro. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno lo que está haciendo es que está viendo que le falta dinero o quiere aumentar el gasto sin aumentar la deuda pública, sin aumentar los impuestos. Entonces es algo, digamos, hasta que puede ser popular. Consigo dinero sin aumentar los impuestos. Pero realmente es una mala práctica. Eso de estar pidiendo adelanto, que no solo es a los bancos, hay empresas que me han llamado y han dicho que también le están pidiendo adelanto los impuestos. Entonces, bueno, el gobierno lo que está es sobreviviendo hasta el próximo año. O sea, aquí había razones que justificaban un aumento de la presión fiscal al principio del gobierno. Obviamente, en medio de ese desastre de salud, pues no había condiciones en medio del COVID, pero se necesitaba una reforma. Entonces, el gobierno, ¿cómo ha llegado hasta ahora? Pidiendo adelanto de impuestos, que esta es la segunda vez, está sometiendo una segunda amnistía este año. Y aumentando la deuda en términos nominales. ¿En qué consiste lo que ellos están planteando? ¿Qué beneficios va a tener para el gobierno y para los que pagamos impuestos? Bueno, las amnistías son decisiones políticas, no son decisiones técnicas. O sea, en los manuales de tributación, lo primero que te dicen, no haga amnistía
sin una fuerte justificación, porque eso atenta contra el contribuyente que siempre cumple. Si tú haces una amnistía cada 2 años, cada 3 años, bueno, ¿para qué tú vas a pagar impuestos? ¿Para qué tú vas a pagarlo en Ahora, tu tiempo? Lo primero es que la ley que se sometió tiene otros componentes, pero obviamente la gente se fija en el articulito de la reducción de recargo y de intereses, que es lo que se llama la amnistía. Ahora también, como yo estuve en DGI, hay que reconocer que hay una cartera de cobros, una cartera incobrable de deuda, que son deudas viejas, que eso no hay forma ni con la mejor gestión que se haga. Es mejor entonces amnistiarla. Bueno, amnistiarla y en algunos casos, bueno, desechar esa deuda, ya no se va a cobrar. Ahora, se hizo una amnistía hace 1 año y medio. Entonces, hay dos tipos de contribuyentes, digo yo. O sea, el que no tiene capacidad de pago, si no la tenía hace 1 año y medio y no se acogió, bueno, no creo que tenga capacidad de pago ahora. Y hay gente que simplemente no va a pagar. O sea, si hubo una amnistía hace 1 año y ¿por qué no se acogieron? Entonces, bueno, yo creo que el gobierno, por un lado, como dije, la administración quiere limpiar un poco esa cartera incobrable, y por otro, bueno, ver si recauda algo de forma fácil. Las amnistías ayudan a recaudar en el corto plazo, sin duda. Entonces, cuando tú ves adelanto de impuestos, amnistía, bueno, el gobierno pues no quiere recaudar un poco más sin tener que cargar a la población. Eso es lo que está pasando y bueno, después de las elecciones veremos. En el caso de la amnistía, si solamente le tumban las moras, los intereses, pero pagan realmente los impuestos que tuvieron que pagar años atrás. Bueno, en esta ocasión creo que en algunos casos le están también descontando un 30% de los impuestos. O sea, le quitan recargo, le quitan intereses, mora, todo, y además un 30%. En algunos casos, en otros casos le quitan solo los recargos, hay algunas condiciones. Ahora, como dije, también hay una cartera incobrable ahí de deuda vieja que la DGI parece estar buscando la forma de limpiar esa cartera de deuda a través de una ley. Esa es válida, ¿verdad? Esa parte es válida, claro. Bueno, que la van a cobrar. Claro. Sí, es incobrable. Y genera más problemas. Magín, bueno, todas estas medidas del Banco Central buscan reactivar la economía. ¿Qué tú sugieres? Porque hasta ahora parece ser que con ese esfuerzo solamente no es suficiente. Mira, en el año 1958, Milton Friedman escribió por primera vez La única que estaba viva era yo. sobre la política monetaria, y él ahí dijo algo que se ha quedado todos estos años, y es que la política monetaria funciona con rezagos largos y variables. Y esa es la frase más citada 65 años después en los últimos 2 años. Cuando un banco central hace algo, no hay certeza de en cuánto tiempo va a haber efecto. En algunos casos son 3 meses, en otros casos 12 meses, en otros casos 18 meses. De hecho, en algunos países se ha estudiado que ese rezago entre las medidas que toma un banco central y el impacto ya total en la economía toma de 12 a 18 meses. Entonces hay rezago. Ahora, el Banco Central sabe eso. El instrumento de la tasa de interés toma más tiempo. Por eso es que también pone facilidades de liquidez. Si el banco ve que en un par de meses no se reactiva, va a dar más facilidades de liquidez. Entonces, eso es lo que va a pasar. Ahora, la política fiscal tiene que ayudar. ¿Cómo podría ayudar, por ejemplo? Bueno, aumentando la inversión en infraestructura, que el gasto de capital ha sido relativamente bajo. Tal vez por eso es que se están pidiendo adelanto de impuestos, para aumentar el gasto público sin aumentar los impuestos. Porque hay que tener una cosa, que yo no critico al gobierno, porque el gobierno, por el hecho de tener un gasto de capital bajo, porque el gobierno lo que ha hecho es sobrevivir sin la reforma tributaria. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, algo tiene que bajar, y fue el gasto en inversión. Ahora, eso es lo que podría ayudar a dinamizar la economía en este contexto. Por eso, no es casualidad que
En enero, cuando la economía ya estaba cayendo mucho, el Banco Central dijo, bueno, la construcción está cayendo, pero es que el gobierno no ha invertido. Hay un efecto de tasa de interés, de inflación, pero el gobierno tiene que invertir. Por eso tal vez también el gobierno, no sé si vieron hace 1 o 2 semanas, salió en las noticias, el ministro de Obras Públicas ha empezado a ofrecerle facilidades a los contratistas para que adelanten las obras. O sea, como préstamo, una práctica que al principio del gobierno se criticó mucho que hacía el gobierno pasado. Entonces, bueno, tal vez el gobierno está consciente y yo creo que si no se ve el impacto de las medidas, tanto el gobierno como el Banco Central tomarán más medidas. Eso es lo que va a pasar. Magín, leí a Celso Juan en el Nuevo Diario. Dice Celso Juan que hay que hacer la reforma fiscal integral. O sea, declaración. Yo se la mandé a Eury también. Sí, o sea, es la primera vez que yo oigo ese pronunciamiento de parte de los mismos industriales. Es que la situación está muy precaria en ese sentido, que ya una persona como Celso Juan dice algo así. Bueno, yo no veo, o sea, aquí no hay una crisis inminente a la vista. Lo que tú tienes un gobierno que tiene mucha restricción y que tiene una demanda de obras y de gastos que no puede satisfacer. Y bueno, como la economía creció mucho, 2021 y 2022, la deuda en términos porcentuales bajó. Pero en términos de dólares, la deuda te está aumentando en la magnitud del déficit. El déficit son 200,000 millones de pesos al año, eso es lo que aumenta la deuda. Sí. Entonces tú tienes un país que funciona así, con un déficit estructural que no baja, que bueno, al gobierno le tomó un par de años reconocer que hay un déficit estructural, porque lo que ellos decían antes era, no, llegamos, bajamos la corrupción, bajamos el despilfarro y el déficit va a bajar, pero el déficit es el mismo. Claro, las condiciones externas han sido muy malas también para el gobierno. Sí. Entonces, bueno, todo el mundo está consciente de que hay que hacer algún tipo de reforma. El tema es cuando se sientan a discutir lo difícil que es eso. Sí. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno va a tener que tomar una decisión en su momento de enviar algo al Congreso, obviamente después que pase el proceso electoral, porque va a ser imposible tú poner de acuerdo a todo el mundo para aumentarle los impuestos. Eso es el gobierno que tiene que tomar la decisión, pienso yo. Bueno, pues muchas gracias, Magín. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muy Magín bien. Díaz. No se pierda Gracias. tanto. No, Magín. vendré puntualmente. Estamos fuera.